Bonjour les amis, bienvenue encore une fois a una nouvelle clase de Pédagofleu avec moi Gladys Mombier. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase y como ustedes saben esto es Pédagofleu con Gladys Mombier. Para la clase de hoy vamos a aprender expresiones con el verbo faire. Como ya ustedes saben, el verbo faire traduce hacer. Pero si lo combinamos con algunas otras palabras y preposiciones, podemos expresar otras cosas. Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Vamos a empezar con tres expresiones que tienen la preposición a al final, como por ejemplo, faire peur à, faire peur à. Faire attention à. Faire attention à. Faire croire à. Faire croire à. Estas tres expresiones tienen algo en común y es la preposición à. Les recuerdo que siempre pueden cambiar a. Ça dépendra du mot suivant. Eso va a depender de la palabra que siga, chicos. Puede ser un nombre propio, podemos utilizar a. Puede ser masculino, utilizamos o. Puede empezar con vocal o h y singular, vamos a utilizar a el apóstrofe. Puede ser femenino, a, la, o puede ser plural, a, u, x. On va continuer avec d'autres expressions avec le verbe faire pour le climat. Continuamos con otras expresiones con el verbo faire para el clima. Faire beau, faire froid, faire chaud. Aquí se los muestro en infinitivo, pero cuando ustedes vayan a hacer la frase hablando del clima, tienen que conjugar el verbo faire con la tercera persona, siempre con el pronombre impersonal, en este caso, il. Por ejemplo, il fait beau, il fait froid, il fait chaud. Des expressions avec le verbe faire pour les tâches ménagères. Otras expresiones con el verbo faire para las tareas domésticas. Faire la cuisine. Faire la cuisine. Faire la vaisselle. Faire la vaisselle. Faire le ménage. Faire le ménage. Faire la lessive. Faire la lessive. Faire le repassage. Faire le repassage. Faire à manger. Faire à manger. Faire ses devoirs. Faire ses devoirs. Attention, ses devoirs doit toujours être au pluriel. Atención a esos ses devoirs. Siempre tiene que estar en plural. Faire son lit. Faire son lit. Faire les courses. Faire les courses. Attention, le verbe repasser existe. Atención, el verbo repasser existe y significa planchar. Pero bueno, es bueno también que sepan que existe la expresión con el verbo faire. Los dos están correctos. Faire le repassage ou repasser. Des expressions avec le verbe faire pour des activités artistiques et des activités sportives. El verbo faire también puede ser utilizado para expresiones de actividades culturales o deportivas. Faire du piano. Faire du piano. Faire du football. Faire du football. Faire de la natation.
faire de la natation, faire du ski, faire du ski. Alors, vous pouvez utiliser le verbe faire plus des instruments de musique o el verbo jouer, ¿ok? Ya sé muy bien que quizás cuando muchos vean el verbo faire con un instrumento de música me van a preguntar que normalmente ellos lo han visto con el verbo jouer. Sí, tiene mucha razón, está muy bien, pero cuando utilizamos el verbo faire estamos como haciendo énfasis de que la persona lo practica. Faire du piano quiere decir que está tomando clase, que se está entrenando en eso. Y también el verbo faire utiliza las preposiciones du, de, la, de, el apóstrofe. En cambio, el verbo jouer utiliza las preposiciones a o a el apóstrofe. Depende del instrumento de música, si es femenino o masculino o empieza con vocal o H. Hay un instrumento de música que no lo quise poner porque quiero decirles que también es como una expresión en francés. Es la flauta. La vi en este libro de Larousse, es un diccionario del argot popular, vocabulario coloquial, y podemos ver aquí la palabra flûte, que quiere decir que es una mentira, coloquialmente, ¿verdad? Y también está la expresión jouer de flûte. Jouer de flûte quiere decir correr, irse de una manera muy rápida. Depende del contexto y cómo estén hablando, querrá decir que es una mentira, que alguien se fue muy rápido o que realmente toca la flauta. Et d'autres phrases avec le verbe faire y otras expresiones con el verbo faire. Faire du stop. Faire du stop. Les coloqué pedir un aventón, un ride. En Venezuela le decimos pedir la cola. No sé cómo se dice en tu país, pero es normalmente cuando las personas se paran a la orilla de una ruta con el dedo pulgar arriba pidiendo un aventón, que los lleven a un sitio, que lo acerquen a un sitio, en un carro, en una moto, etc. ¿Ok? Faire du shopping. Faire du shopping. Faire partie de. Faire partie de. Faire la tête. Faire la tête. Faire le malin. Faire le malin. Faire la queue. Faire la queue. Faire semblant de. Faire semblant de. Et voilà les amis, ce sont toutes les expressions qu'on a travaillées aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Abonnez-vous à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Chicos, estas son todas las expresiones que aprendimos el día de hoy. Les recuerdo suscribirse a este canal si aún no lo han hecho. Y me pueden seguir en todas mis redes sociales como Facebook e Instagram, ¿ok? Me pueden dejar un comentario con sus sugerencias o sus dudas y con mucho gusto les estaré respondiendo. Je vous fais un gros bisou, les mando un gran beso, no les quito más tiempo. Disfruten el resto de su día. Au revoir.